Hola mi coffee, bienvenidos un día más a esta serie, la historia de mi vida. En el capítulo de hoy les quiero hablar de el hijo pródigo. Oh, pero esta es la Biblia, sí, esta es la Biblia, claro que sí. Es una buena historia, la del hijo pródigo, pero yo les voy a hablar de un sueño, una experiencia que Dios me hizo vivir con el hijo pródigo y cómo realmente es estar en esos zapatos. Este privilegio que Dios me dio de tener este sueño es para poder ayudar a otros, porque somos como el hijo pródigo. Solemos ser como el hijo pródigo. Solemos dar por sentado todo aquello que Dios nos dio. Y entonces le pedimos a Dios y le exigimos y Él nos da. Y oh, gracias. Nos vemos. See you soon. Y Dios ahí como que, oh, yo estoy esperando a que regrese. Va a regresar. Y nos regresamos. Y nos llama la atención Dios, pero no queremos nada con Él. Ahora en un tiempo de necesidad, entonces, ¡ay, Señor! Nos acordamos que tenemos un Padre que nos escucha, pero nos olvidamos de Él tan pronto recibimos la bendición. Y eso pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo recibió su herencia en vida. La herencia que el Padre le quería dar cuando Él falleciera, pues no se la dio en vida. Se la dio en vida y Él se fue. Él se fue a experimentar, a tener malos pasos, a tener una vida loca. Y realmente ese sueño, aunque yo lo tuve a los 15 años, no fue hasta después que yo entendí que yo iba a ser ese hijo pródigo. Ay, pero es que el hijo pródigo hizo esto, aquello, lo otro. Sí, el hijo pródigo hizo y deshizo. Lo mismo que hacemos nosotros cuando nos apartamos de Dios. Que hacemos y deshacemos y después cuando regresamos estamos hechos una porquería. Señor, no me siento digno. Claro que no te vas a sentir digno. Nunca somos dignos ante la presencia de Dios. Porque siempre tenemos un pecado. Siempre. Somos humanos. No hemos llegado a la perfección. Vamos rumbo a ella. No hemos llegado. Vamos rumbo a esa perfección. Pero no hemos llegado. Realmente somos como el hijo pródigo. Es que somos. Hay decisiones del día a día que nos hacen entender que a veces tomamos malas decisiones como el hijo pródigo. Pero este sueño yo lo experimenté en carne propia. Fue a mis 15 años, pero no fue hasta un año después que yo me convertí en el hijo pródigo. Porque yo me aparté de la iglesia y yo no quise saber de la iglesia. Yo hice de mi vida lo que me dio la gana. Y créanme que cuando digo hice con mi vida lo que me dio la gana, fue durante un buen tiempo. Fue un buen tiempo. Pero antes de yo alejarme de Dios, venía un ataque. Oh, pero ¿cómo que venía un ataque si ya tú estabas? No. Cuando vino ese ataque, yo todavía estaba metida en mi primer amor en la iglesia, con Dios. Yo estaba en un ministerio que cuando realmente uno abría la boca para adorar a Dios, el enemigo y todo su demonio tenían que salir corriendo.
yo pertenecía a un ministerio de adoración. Ah, pero ¿cómo así? Sí, Dios a mí me ungió. En capítulos anteriores yo hablo del ungimiento. Y a mí Dios me ungió desde siempre. Desde siempre. So, ya Él como quiera me tenía separada. Yo como quiera seguía siendo hija. La cuestión es que yo hice lo que me dio la gana. Vamos a hablarlo claro. Yo hice lo que a mí me dio la gana. Pero aún así Dios me veía como su hija, como su princesa, como su perla preciosa, como la niña de sus ojos. Pero yo en el mundo, haciendo y deshaciendo. Pero antes de yo irme al mundo a hacer y deshacer de mi vida y volverme una porquería, porque es que hay que decirlo así, me volví una porquería. Porque me hice tanto daño a mí misma, que después cuando volví a los caminos del Señor, yo antes de regresar a casa, yo me sentía mal. Yo no quería, de verdad yo no quería ni regresar a casa. Mira si el enemigo no fue tan asqueroso, tan sucio, que me metió eso en la cabeza. Ay, no regrese. Sí, total, nadie te va a extrañar. Sí, total, tú a nadie le importa. Sí, total, ya tú hiciste y deshiciste. Ya yo hice contigo lo que me dio la gana. Esas mentiras a mí me calaron en lo profundo del pensamiento y del corazón. Por eso cuando yo regresé, yo sabía que yo estaba hecho una porquería. Yo reconocí que yo estaba hecho una porquería. Siendo hija, como quiera, señalada por Dios, yo sabía lo que yo estaba, en lo que yo estaba, lo que yo hice. Lo que no debí de haber hecho. Porque realmente ahora que lo pienso y lo veo muy bien, yo digo, ouch. Ouch. No debí de haberlo hecho. Pero fue necesario. Fue necesario porque aún ahí, en mi porquería, Dios me revelaba cosas que me decía, vuelve a casa. Vuelve a casa. Y yo, vuelve, ¿qué? ¿Que para dónde yo? ¿Que yo voy a...? No, hell no. No. Yo, volver a sufrir. Que para que me vuelvan a maltratar. Que para que me vuelvan a hacer de menos, me vuelvan a rechazar, me vuelvan a ultrajar, me vuelvan a hacer una porquería. No. Yo estoy bien como estoy, he hecho una porquería por mí misma, no por nadie más. Yo no necesito a nadie más para que me hagan más porquería. O sea, eso eran los pensamientos. Eso era lo más horrible, literalmente. Esa era la lucha más cruda y más fuerte que yo tenía con Dios. Porque yo estaba abrazando mi pecado. Yo estaba abrazando el pecado, literal. Y yo, vaya, yo no vuelvo para casa, no. Yo no vuelvo a casa a menos que tú no hagas un milagro. Yo no vuelvo a la iglesia si tú no haces un milagro. Prueba a Dios en esto. Si tú no haces un milagro, yo no vuelvo. Que tú me tienes es más, tú tienes que bajar del cielo, Jesucristo, y ayudarme a caminar para la casa. Que hay muchos que somos así. Y yo me veo así, tranquilita, bien de... Mira que yo doy candela. Yo doy candela. Dios sabe la candela que yo doy. Cuando yo dije, tiene que bajar Jesucristo, yo estaba como que hasta que yo no vea a Jesucristo aquí, que me jale por el moño y me lleve caminando por ahí para allá, yo no regreso. Yo no regreso a casa, no. Y por más que Jesucristo venga y se me pare de frente y me diga, hija mía, tienes que regresar, es que no, es que hasta con él yo peleo los puños si es necesario. Así de mal yo pensaba, a ese nivel, porque yo tenía el pecado bien abrazado.
a causa de las malas experiencias que yo viví en la iglesia. Porque los que más lastiman son los de la iglesia. Y eso yo lo aprendí. Porque lo vi y lo viví. No que me contaron, no que me vinieron con el chisme, no que... No. Yo lo viví en carne propia. Yo experimenté el maltrato espiritual. Yo experimenté que me rayaran como rayan las verduras en un guayo. Eso lo experimenté yo. Dios alejó personas de mí que yo decía, oh, fulana es mi amiga, que si esto. No. Yo era como el hijo pródigo. Lo que pasa es que a veces, sí, el hijo pródigo cae en lucidez. Porque llega un momento en que sí, los ojos le fueron abiertos. Y yo pequé contra Dios y contra mi padre. Y tengo que regresar. Y yo, aunque los ojos me fueron abiertos, yo dije, yo pequé contra Dios. Pero yo para la casa no vuelvo. Pues hay hijos pródigos que, está bien, yo vuelvo a casa. No, está bien, tranquilo. Yo vuelvo a casa. Pero este hijo pródigo que está aquí, que hoy está hablándole a ustedes, hola, realmente no quería regresar a casa por todo el sufrimiento que yo pasé. Yo prefería estar en mi porquería, literal. Yo decía, yo prefiero quedarme aquí en mi porquería y si me muero porque me lleva el diablo, olvídate. Pero pues sí. Pero Dios no me hizo para que el diablo me llevara. No. Dios no me hizo para eso. A mí Dios no me creó para eso. A mí Dios no me señaló para eso. Por eso es que Dios siguió luchando por mí. Siguió luchando para que yo llegara a casa. Y mira que yo era dura. Yo me puse como el pueblo de Israel, duro de cerviz. Más duro que un hueso para roer. Es que... ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, no todos los hijos pródigos son iguales, perdón. Hay hijos pródigos que, está bien papá, yo vuelvo, tranquilo, yo vuelvo. Van mansitos. Pero hay otros que son cascones como yo. Por ejemplo, yo, desde mi experiencia, yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí, de lo que yo he vivido. Desde mi experiencia, mi punto de vista, yo decía, yo no vuelvo. Yo no vuelvo y yo no vuelvo. Y si quieres que vuelva a casa, búscame otra casa. Y ahí es donde yo realmente voy a regresar. Pero mientras tanto, no, lo siento. Sayonara. See you later. Y eres mi Dios, eres mi Padre y todo, pero para casa no vuelvo. Porque esa casa no es donde yo pertenezco. Búscame otra casa y entonces yo regreso. Así de mal yo lo pasé. Yo la pasé mal, siendo como el hijo pródigo. Pero Dios en su infinita y gran misericordia me hace regresar. Me hace regresar a casa, pero de una manera muy radical. Pero eso se lo puedo contar en un próximo video. Eso se lo cuento en un próximo video. Yo los veo, así que me despido. Dios me los bendiga. Chao.